Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Esta reunión informativa tiene como rasgo característico la evocación de tiempos ya idos, pero no tan añejos. Aquí mismo, en este salón, en este auditorio, se gestaron grandes páginas que ha escrito el Sindicato del Movimiento Obrero, y en este mismo auditorio, para infortunio del Sindicato Mexicano de Electricistas, se forjó a través de la cooptación del gobierno a traidores, se gestó la más grande traición al Sindicato Mexicano de Electricistas. Aquí, Gustavo Lugo y Javier Saldúa, resumidores de una planilla de color naranja, aceptaron el triunfo de la democracia y la victoria de nuestro compañero Martínez Parza Flores. Y después de eso, una hora después, habiendo reconocido eso aquí, estaban en el monumento a la revolución desconociendo sus propias palabras. Por eso me parece que esta reunión informativa tiene gran importancia en cuanto a la evocación de los tiempos idos, unos lúcidos y brillantes y otros oscuros como los traidores que lo hicieron en el 2009, compañeros y compañeros. Y sin embargo, habrá que recordar que ese decreto del borracho de Calderón tuvo tintes de fascismo, que la maldita idea, la perversa idea de exigir a luz y fuerza, pero más allá de ello, de borrar del mapa del movimiento obrero nacional e internacional al Sindicato Mexicano de Electricistas. En los medios de información, ya lo hemos dicho aquí reiteradamente, apapachando al borrachete este y a su equipo de Lozano, que es el Gómez Moll, se nos fueron encima con todo, y la sociedad y el pueblo de México se convirtieron en nuestros enemigos al partir de la información que dieron los medios de comunicación. Y tuvieron que pasar 5 años o más para que con un trabajo espléndido, de nuestros compañeros miembros de la dirección y de la comisión de trabajo y de todos en su conjunto, pudiésemos revocar esa enemistad que teníamos con el pueblo y con los usuarios, que pudieran ser nuestros aliados y pudiéramos caminar juntos. Y así fue como el miércoles pasado, debo de reconocer la participación del grupo de jubilados el miércoles pasado, compañeras y compañeros. Pero también nosotros los jubilados debemos de reconocer la amplísima participación de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, porque hicimos cuentas a buena pluma y vimos que a cada agremiado de mes, ya sea trabajador o jubilado, también había un usuario apoyando al Sindicato Mexicano de Electricistas, y eso habla muy bien de nosotros y habla muy bien de las políticas de alianza que hemos instrumentado con este perverso golpe del borracho de Calderón. Pero bueno, pudiera pensarse entonces que con esa movilización pues estamos a todo dar, y no es así. Y no es así porque al pueblo de México, a los usuarios, les siguen cobrando excesivamente el suministro de energía eléctrica a través del retiro de subsidios y de las medidas tarifas actuales, ¿no? Y hoy ustedes lo ven en los medios de comunicación impresos
demandas y sus necesidades, porque ahora sí ya van a hacer un trabajo. Pues tienen que hacerlo porque nosotros, los de los medios usuarios, hicimos un trabajo constante y permanente para que podamos echar para abajo la petición en primera instancia del borrón y cuenta nueva, que es una exigencia, porque si otros salarios son paupérrimos, ¿con qué demonios se va a pagar el suministro de energía eléctrica? Si la mayoría del pueblo, la gran mayoría del pueblo, puede subsistir medianamente o muy pobremente con el famoso incremento de salario que nos dieron a partir del 1 de enero. Luego entonces, que hayamos hecho esa movilización y que nuestra comisión negociadora, en las personas del secretario general, del secretario del Exterior y del secretario del Trabajo, hayan podido introducir a la mesa de negociación una comisión de usuarios que fueran a plantear permanentemente sus necesidades como gobernación. Y eso es un logro. Díganme cuándo los usuarios pudieron haber llegado a gobernación, si no es con las instancias de elección y participación del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y ahora ya se señala que va a haber una reunión tripartita o cuatripartita con gobernación, la MUE, Profeco y CFE para regularizar el suministro de energía eléctrica en su calidad, en su servicio, y no solamente el borrón y cuenta nueva, sino una tarifa social que sea corriente con el nivel económico con que cuenta el pueblo de México, compañeros y compañeros. Ahí ese es el logro. Después de ello, se nos informa a la salida de la negociación que el subsecretario de Gobernación díjole al Sindicato Mexicano de Electricistas que por su parte no había problema, que el acuerdo de entendimiento ya estaba en poder de la Secretaría de Energía, que no había firmado el documento. Y entonces la respuesta estentórea y espontánea de la asistencia del meeting, pues si no están aquí vamos a energía, así lo dijimos varios, gritamos allá vamos a energía. Y en esa posición el secretario general en su exposición dijo, bueno, pues vamos a energía y tenemos que ir también al SAI, porque dentro de la negociación se está obstaculizando el pago a los 996 compañeros que se cubrieron por pensión vitalicia del aguinaldo y del 50% de la compensación por antigüedad, que ya están aprobadas las partidas, pero que el SAE no ha suministrado hasta este mes el recurso suficiente para el pago del aguinaldo y de la pensión de la compensación por antigüedad. Entonces se señaló el día lunes para que hiciéramos esa movilización y hubo un despliegue fenomenal en cuanto a la comunicación para esa movilización. Pero eso, la movilización de los trabajadores, la movilización del pueblo, lo digo con el mayor de los respetos, pero firmemente, a eso le temen los gobernantes, a que los trabajadores nos concatenemos con el pueblo, hagamos movilizaciones, porque no se la van a acabar, no se la deben de acabar, por una razón. Ellos gobiernan desde sus cómodos sillones, desde sus cómodas casas, desde sus lujosas residencias en Lomas de Chapultepec, en Malinalco, en Ixtapan de la Sal. Y en tanto el pueblo tiene que estar buscando más de cada día por 18 70 pesos diarios de salario mínimo. Y entonces decidimos ir a gobernación, pero Enrique Miranda Nava se comunica con el secretario general y dice, espérame, ya nos comprometemos con ustedes a que el próximo miércoles, o sea que el día de hoy, se entregue el acuerdo de entendimiento, compañeras y compañeros, solicitando al secretario que cancelara la movilización del día de hoy, del día de lunes, perdón. El secretario dijo, no la vamos a cancelar, la vamos a posponer para que el miércoles, según los resultados que nos entreguen, determinemos lo que vamos a hacer ante el propio gobierno y en la mesa de negociación. Y también, desde luego, se dijo, no podemos dejar sin hacer nada
esta manifestación no se cancela, se pospone y se convoca a comisión de trabajo el próximo lunes para dar lectura al texto del documento de estatutos que se plantea para poder construir la sociedad cooperativa de producción. En ese sentido, compañeras y compañeros, primero, hoy debe lograrse el acuerdo de entendimiento para echar a caminar de una vez las plantas generadoras que podrán dar cabida a los trabajadores del Mexicano de Electricistas, que tendrá que ser con un patrón, en este caso el Grupo Félix, y que derivará en un contrato colectivo de trabajo que le va a dar vigencia y permanencia durante muchos años más al Sindicato Mexicano de Electricistas. Consecutivamente a ello, discutida que fue, primero leída que fue, y un esbozo de discusión que se dio aquí en este mismo salón el lunes pasado, se presentó integralmente la lectura del documento básico, el documento base de los estatutos para forjar y construir la sociedad cooperativa de producción. Se puso a consideración dos formatos de lectura, uno que fuera solamente las modificaciones que se dieron en la primera lectura y la segunda que fuera ley integralmente. La votación fue reñida. Habíase dicho que había triunfado para solamente leerse las modificaciones y el secretario general, que lo tengo que decir así abiertamente, y el secretario general tomó la decisión democrática de que se leyera integralmente el documento de los estatutos de la cooperativa de producción, compañeras y compañeros. Se leyó el texto de los estatutos, hubo dos mociones de orden, se aclaró perfectamente esas dos mociones y después se tomó la votación y solamente 4 votaron en contra y todos los demás representantes, todos votaron a favor de que de una vez se aprobara ese documento para llevarlo ante el notario público y se empezara a construir la sociedad cooperativa que le va a dar trabajo a aquellos compañeros que han aguantado dignamente en la resistencia, a pesar de los malos tratos, de las discriminaciones, de la inestabilidad y de la precariedad, han aguantado a pie firme el no liquidarse por conseguir nuevamente su empleo, y a ellos les comprendo el reconocimiento a quienes ya han roto el hocico, roto la madre por guardar y salvaguardar su empleo, compañeros y compañeros. Decía nuestro compañero representante principal, el acecho, las acechanzas que tenemos los jubilados, jubiladas, los pensionados y las pensionadas y los adultos. Cito lo que señala el artículo 4 del maldito decreto de extinción. Se encuentran salvaguardados los derechos de los trabajadores y jubilados en trabajadores de luz y fuerzas de centro. Ese es el artículo 4. Y el artículo 5 dice que el gobierno garantizará el pago de las jubilaciones otorgadas, luego habla de energía, habla de hacienda y habla del SAI, pero al final dice con cargo al presupuesto de ingresos de la Federación. Hace poco, 2 meses, se acaba de anunciar y ya está en aplicación un recorte preventivo al presupuesto derivado de la devaluación de nuestra moneda y la depreciación del costo del barril del petróleo mexicano. Y Videgaray dijo, es un recorte preventivo, puede haber otros. Que hoy se dice el presidente, está en Los Pinos, fue ofrecer la reforma energética a Inglaterra y desde allá, tanto Videgaray como puede anunciar un recorte, un rediseño del presupuesto de ingresos de la Federación a partir de cero. Si nosotros, compañeros,
compañeras y compañeros jubilados del SME, estamos sujetos a que cada diciembre, noviembre y diciembre, se estudie, se analice y se apruebe un presupuesto de ingresos de la Federación. Si se va a rediseñar un presupuesto de ingresos de la Federación a partir de cero. Si estamos en una crisis económica que el gobierno no quiere reconocer, entonces no hay que asustarnos. No hay que decir, bueno, pues ahí muere, a ver qué podemos hacer. Por el contrario, estas acechanzas las debemos de responder con toda femineidad y con toda dignidad. No a ver qué nos va moviendo. Al gobierno hay que pelear, hay que arrancarle nuestros derechos, hay que hacer que respeten nuestros derechos. Y estamos sujetos a eso, a un recorte presupuestario anual. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que forjar una lucha organizada que nos permita no solamente como primer luchar, porque aislados nos van a dar en la torre a quien lucha aisladamente, llámese como se llame, porque sindicato, federación, como se llame. Si se lucha aisladamente, nos van a dar en la torre, compañeras y compañeros. Por eso es necesario que todos nosotros compartamos los proyectos de las plataformas políticas que ha construido y promovido el Sindicato Mexicano de Electricistas. La propia AMUE, esta Asamblea Nacional de Usuarios, la hemos alentado, la hemos promovido, hemos ayudado, nos han ayudado, y hay que insistir para que más y más usuarios peguen su denuncia, levanten su protesta y podamos tener un aliado más que además está luchando por sus derechos. Luego, ¿por qué algunos dicen, bueno, pues qué tiene que ver eso con nuestro problema? ¿Cómo nació la OPT? ¿Por qué nació la OPT, compañeras y compañeros? ¿Por qué no hemos podido involucrarnos en esos proyectos? La OPT nació porque con el decreto fuimos a tocar puertas de sindicatos que nos dieron su solidaridad de palabra, y algunos hablaron con una lana, poca por cierto, y otros dijeron, bueno, pues a ver si podemos hacer algo por mí, y se hicieron güeyes, no le entraron al toro. Y luego fuimos a tocar las puertas de los partidos para que se interpusiera una controversia constitucional a partir del exceso de facultades que se aplicó Calderón para decretar la extinción de luz y fuerza. Y los partidos se hicieron güeyes porque se repartieron el presupuesto de luz y fuerza del CEN y no interpusieron la controversia constitucional, y ningún partido nos hizo caso, nos dieron la torre con el dedo, y por eso nació la OPT por necesidades nuestras. Y Martín Esparza, en octubre del 2010, en el Estadio Azteca, lanzó una iniciativa de poder construir una organización del pueblo y los trabajadores que luchara por satisfacer nuestras necesidades, nuestras demandas y nuestros derechos. Y no lo hemos compartido, compañeras y compañeros. Hay que compartirlo porque ¿acaso podemos confiar en algún partido político? Todos son lo mismo, son simuladores, tienen presupuesto, ya lo tienen, pero digan ustedes, fue el partido, ha hecho causa común con el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Claro que no, compañeras y compañeros, y entonces hay que retomar el proyecto de la OPT para que en el 2018, cumpliendo la ley del COFIPE, podamos tener los mexicanos, no solamente los mexicanos, un partido que corresponda a la lucha de clases, que es los explotadores contra los explotados, y tenemos que hacer esa lucha desde la OPT, compañeras y compañeros. Luego,
de Jubilados y Pensionados, ¿saben por qué? Hicieron una invitación hoy en un mensaje para que yo me hiciera a las 7:30, porque yo llegara a las 8:30 a una reunión de dirigentes de jubilados. No pudimos asistir porque tenemos otros compromisos, pero son muchas aisladas, compañeras y compañeros. No vamos a ir a ningún lado. La necesidad de una consideración obedece a que desde 1997, con Carlos Vega Gallina como secretario general del Seguro Social, lo empezaron a venir, ya hicimos solidaridad y estuvimos con ellos y finalmente Carlos Vega Gallina traicionó, pero desde ella se veía venir la agresión, la avalancha de acechanzas a los jubilados y pensionados. Y entonces hay que retomar ese proyecto y comprando con ustedes esta información. Tuve un pleno con la Confederación el viernes pasado, voy a tener otro pleno el próximo viernes y ya hemos tomado la determinación en la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, el próximo día 22 de abril, día miércoles 22 de abril, vamos a convocar a la celebración de un congreso extraordinario de la Confederación de Jubilados y Pensionados para, a partir de ahí, tomar los suficientes acuerdos necesarios para nuestra defensa, renovar el Comité Nacional de la Confederación y nos dar, a través de una convocatoria que lanzamos en el periódico La Jornada, en su suplemento El Orbe, hace 2 meses, una convocatoria para armar un frente amplio de lucha que nos permita defendernos ante estos grupos neoliberales, que permita que conservemos nuestros derechos, que nos permita tener una mejor vida y que también podamos decirle al Sindicato Mexicano de Electricistas desde la Confederación, aquí también hay un aliado que puede trabajar con la OPT, con las nuevas centrales de trabajadores y con los usuarios para tener un México mejor, para una niñez digna y una juventud que requiere trabajo. Estamos en el camino, compañeras y compañeros, estamos en el camino de resolver el conflicto y nos falta una lucha más, la más fuerte, conservar hoy y para siempre este glorioso sindicato, estos grandes edificios que son históricos por más de 100 años que hemos cumplido. Por su atención, muchas gracias y que viva el Sindicato Mexicano de Trabajo. Mantente alerta a nuestra transmisión.